Hola, ¿qué tal? Bien, en esta ocasión vamos a ver un poco acerca del verbo, vamos a definirlo y a ver algunas características morfosintácticas. Primero, como se menciona acá, el verbo es una categoría fundamental en la construcción de la oración. Esto lo menciona Andia y es cierto, ¿no? Porque el verbo es quien, bueno, selecciona un sujeto, también algún complemento, habría que ver cuál dependiendo del tipo de verbo precisamente, pero es el verbo que va a seleccionar estos argumentos y en algunos casos pueden aparecer algunos adjuntos que, bueno, finalmente no van a ser seleccionados con el verbo, van a ser como algo extra, ¿bien? Si el verbo vendría a ser el núcleo, el eje de la estructura oracional. Bien, comencemos definiendo al verbo desde lo semántico, desde este criterio. Como decíamos antes, la semántica hace referencia al significado, mm, a la imagen, ¿no? Al concepto que yo tengo en la mente, la semántica. ¿A qué refiere? Y precisamente el verbo se refiere a una acción, a un estado o a un proceso. Las acciones podrían ser, ¿no? Cualquier acción, la mayoría de los verbos son acciones. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo algo, ¿no? Estoy escribiendo, ¿no? Escribir podría ser, bueno, en todo caso, es una acción. Estado podría ser ser, estar o parecer. Esos que son verbos copulativos, ¿no? Son verbos copulativos. Y un proceso podría ser crecer. Entonces, escribir simplemente, ¿no? La mayoría de los verbos son acciones, entonces podría ser mirar, escribir, golpear, matar, ¿no? O algo así. Estado, en este caso hablaríamos de los verbos copulativos, que simplemente, ¿no? Aquí sucede que el sujeto, en este caso se va a predicar, ¿no? Va a ser una cualidad del sujeto. Entonces, por ejemplo, el verbo, aquí tenemos al verbo copulativo, aquí está el sujeto, y podría decir Juan está muerto. No, Juan está loco, mejor. Juan está loco. Esto sería un complemento de sujeto o atributo. Entonces, lo que hace finalmente este verbo copulativo, y en este caso sería estar, es simplemente es que va a señalar, ¿no? Va a indicar cuál es la cualidad del sujeto. Juan está loco. Ya. Crecer, en cambio, podría ser un cambio de estado, ¿no? Crecer, ¿no? Al principio está pequeño, luego está grande, pues crecer, proceso. Bien, según el criterio sintáctico, antes decíamos que la sintaxis nos va a indicar o le interesa, se enfoca en la función de las categorías léxicas de las palabras. Bueno, no solamente de las categorías, también otro tipo de estructuras, pero le interesa la función. Entonces, el verbo, según esta lógica, según este criterio, el verbo cumple la función de núcleo del sintagma verbal, ¿eh? Del grupo verbal, sintagma verbal. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí también se menciona, ¿no? Y lógicamente también de la oración. O sea, es el núcleo del sintagma verbal y también de la oración. Es decir, es que hay una oración que está compuesta, como ustedes saben, por un sujeto y también por un predicado. El sujeto es el sintagma nominal y el predicado es un sintagma verbal. Y naturalmente, pues ahí está el verbo. El verbo es el núcleo, el eje del sintagma verbal. Todo gira en torno al verbo. Y también es el núcleo de toda la oración, ¿no? El verbo, como habíamos mencionado aquí precisamente, va a seleccionar algunos elementos que, bueno, van a ayudar a su significación, a transmitir la idea, ¿no? De forma plena. Bien, y también va a determinar si es que un elemento hace falta o no. Y en el caso de que se tratara de algún adjunto, puede, bueno, pues que no. Según el criterio morfológico, y como decíamos antes, la morfología se va a enfocar más en la estructura interna de una palabra, cómo está formada. Y bueno, antes ya lo habíamos mencionado también. El verbo es una categoría variable, presenta variaciones. Y como algunos gramáticos mencionan, probablemente es la categoría más variable. Está compuesto por un lexema y por una terminación. Esto que se denomina muchas veces desinencia. Desinencia. Esto yo creo que lo podemos explicar un poco acá, porque en el lexema está la información. En esto que es la raíz, la base, que es el lexema, donde está el concepto, el contenido, lo que yo imagino, por ejemplo, si yo digo cocinar, alguien se va a imaginar cocinar, a ver, ¿qué es cocinar? Cocinar, pues alguien que agarra cuchillos, verduras, ollas, cucharas y prepara algo. Esa idea está aquí, en el lexema, en cocina. Y en cambio en la desinencia o en la terminación, o sea, acá, va a estar información particularmente del tiempo y la persona. Por ejemplo, si digo cocino, ahí está, cocino, pues ¿quién cocina, no? ¿Tú cocino? ¿Él cocino? ¿Nosotros cocino? Pues no, es yo cocino, la primera persona, singular, yo.
¿Cuándo cocino? Ayer, la anterior semana cocino. No sé, la mañana cocino. No, ¿verdad? O sea, es ahora. Bueno, podría interpretarse también, pero según el sentido recto va a ser el presente. Yo cocino ahora, ¿no? Entonces, en primera persona, esta forma. Tú cocinas, vendría a ser lo mismo, ¿no? Tú, está implícito, se puede interpretar a partir de la terminación de la desinencia. O también él cocina, ¿no? En la tercera persona, o nosotros cocinamos, o ellos, o ustedes cocinan también, ¿no? Se va a interpretar en la desinencia verbal, en la terminación. Ahí está la información de modo, tiempo, número, persona y el aspecto. Bueno, en algunos casos también la voz. Aquí está, aquí justamente se señala esto, a ver, lo vamos a marcar. El lexema aporta valor conceptual, semántico, la idea, la carga semántica está en el lexema, lo que yo imagino, la idea, ¿no? El concepto. En la terminación o desinencia está el modo, tiempo, número, persona y el aspecto, y en algunos casos, bueno, también se puede interpretar también que la voz también. Se puede entender, ¿no? Inferir a partir de la desinencia. Bien, entonces, bueno, vamos con esta primera clasificación de los verbos, ¿no? Cuando hablamos del verbo, necesariamente es importante hablar de los verbos personales. El verbo se puede clasificar en verbos personales y los verbos apersonales, ¿no? Estas son formas conjugadas, ¿ya? Conjugadas, y estas son formas no conjugadas. Ay, disculpen estos garabatos. Bien, conjugadas y no conjugadas. Bueno, según lo morfológico y lo sintáctico, ¿no? Porque hay otros criterios también. Primero vamos a hablar de los verbos, de estos, ¿ya? De los verbos apersonales, que serían estos, las formas no personales, apredicadas, no conjugadas o verboides. Y aquí mismo creo que ya se puede entender de cuáles estoy hablando, ¿no? De los que no tienen persona, no presentan persona gramatical, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos infinitivo, gerundio, participio, y aquí tenemos varios casos, ¿no? Yo cocinar o tú cocinar, o él cocinando, yo cocinando, nosotros cayendo. No sé si ustedes hablen así, pero pues no, ¿verdad? Aquí hace falta alguna idea conjugada. Podemos hablar también de perífrasis verbales acá, pero bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Pero en este caso, de manera directa, no se puede interpretar una persona, ¿no? Que se hayan conjugado en alguna persona. Tampoco yo he escrito, tú he hecho o algo así, no se puede. Vamos primero con estas formas. Primero el infinitivo, ¿no? El infinitivo va a tener estas terminaciones. Hablamos de la primera conjugación, segunda conjugación o tercera conjugación. Ar, ir. Cocinar, caer, escribir. ¿Bien? Esta forma se va a entender como una idea, si nos referimos también un poco al aspecto y eso como una idea infinita, dice, ¿no? Infinita. En un contexto oracional, podría ser acá, cantar es lo mío, puede funcionar como un sustantivo. Cantar es lo mío, ¿no? O el despertar de los muertos, por ejemplo, ¿no? El, incluso aquí aparece un artículo, el despertar de los muertos, ¿no? Podría ser. Bueno, también creo que es importante mencionar que por más de que un verbo no esté conjugado, siempre va a haber una idea oracional detrás, ¿no? Pero bueno, mejor no nos compliquemos todavía tanto. Entonces aquí el verbo en infinitivo puede funcionar como un sustantivo. El gerundio, que tiene esta terminación, NDO, y pueden ser ando, yendo, como su terminación, como ese segmento morfológico. Podrían ser esos tres, ¿no? Cocinando, cayendo o escribiendo. Estas en contexto oracional se va a entender como un adverbio. Ah, perdón, se me olvida. Pero en realidad el gerundio se va a interpretar como una idea que es como una acción, ¿no? Que es simultánea. Jugando, cocinando. ¿Sí? Pero en un contexto oracional podría ser, por ejemplo, el director llegó riendo. Aquí se va a entender que el gerundio vendría a ser un adverbio de modo. Bueno, eso es una idea adverbial, pero como función sería más bien como una idea predicativa en este ejemplo, ¿no? Del sujeto, ¿no? El director, aquí está el verbo, y esto vendría a ser una idea predicativa del director, ¿no? ¿Cómo llegó el director? Pues riendo. Pero esto, bueno, vendría a ser finalmente una estructura adverbial, ¿ya? Normalmente se va a entender que es un adverbio de manera, de modo. Bien, el participio que tiene estas terminaciones, do, da, ta, tota, perdón, chocha, sosa,
Y podrían ser cocinado, escrito, hecho, impreso. Aquí está. Podrían ser también cocinada, ¿no? Escrita, hecha o impresa. Vendría a ser una idea como terminada, ¿ah? Que ya pasó, como verbo. Pero en el contexto oracional, por ejemplo, en Raúl está asustado, puede funcionar, puede asumir las mismas funciones que un adjetivo. Aquí, por ejemplo, como decíamos, Raúl está asustado. ¿Cómo está? Bueno, este sería un predicativo. Mejor dicho, un atributo. Este tendría un atributo de este sujeto. Bien, entonces esos son los verbos no personales, apersonales o verboides. Vámonos rápidamente, antes de que sea demasiado tiempo, veamos las perífrasis verbales. Así, en resumen, ya las perífrasis verbales vendrían a ser eh, predicados compuestos, porque hablamos de dos verbos, ¿no? Va a venir, estoy paseando, he luchado. Pues así, de forma sencilla vamos a entender que estos van a hacer referencia, van a funcionar como si fueran solo un verbo. Va a venir. Es más, tal vez yo lo podría, voy a intentar, a ver, reemplazarlo, reemplacémoslo. Va a venir, podría decir él, no, él va a venir, él vendrá. Él vendrá. Estoy paseando, podría ser equivalente a yo paseo. ¿Ok? He luchado, yo luché. Luché. ¿Sí? Entonces, son equivalentes a estas formas, ¿no? A estas formas. Y como le decía, vendría a ser, si es que yo me encuentro con esto en la oración, van a ser equivalentes a un solo verbo. Incluso pueden aparecer aquí preposiciones o algunas partículas que van a relacionar estos dos verbos, ¿no? El primer verbo es el que está conjugado, donde está la información de tiempo y persona. Y en cambio el verbo, este otro, que se denomina verbo principal, vendría a ser el que va a seleccionar el sujeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, se compone, ¿qué es una perífrasis verbal? Es una forma compuesta, es un predicado compuesto, que va a estar justamente conformado por un verbo auxiliar, aquí está, es un verbo auxiliar, y un verbo principal o auxiliado. El auxiliar está conjugado y el auxiliado o principal no está conjugado, pero tienen las características que precisamente eh, lo he mencionado hace un momento. En ocasiones puede aparecer, ¿no?, una preposición o a veces una conjunción que va a ayudar a relacionar estos dos elementos. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí está toda la definición, pero bueno, con lo que dije creo que es suficiente. Vámonos entonces primero a ver las características. Bueno, aquí veíamos, ya vimos los verbos no personales, vimos un poco de las perífrasis. Ahora los verbos personales o conjugados o predicados. Ya hemos explicado un poco que esos van a tener tiempo, persona, etc. En la desinencia precisamente está esta información: el modo, tiempo, número, persona, voz y aspecto. Y bueno, veamos, aquí están. ¿Qué es el modo? El modo vendría a ser la actitud del hablante y hablamos de particularmente dos tipos de modo. Pues bueno, aquí hay tres, ¿no? El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo vendría a ser que, bueno, son cuando algún verbo va a estar en este modo indicativo, va a expresar una idea real, objetiva, ¿no? Cuando es subjetivo va a ser algo subjetivo, una posibilidad tal vez, ¿no? Entonces aquí hay unas estrategias que pueden ayudar a identificar, ¿no? Es cierto que, y aquí solamente puede caber un verbo que va a estar en indicativo. Ojalá, y aquí lo mismo, puede estar simplemente un verbo que esté en subjuntivo, como estrategia, ¿no? En el indicativo hay 10 tiempos, en el subjuntivo hay 6 tiempos, en total son 16 según esta gramática prescriptiva. Y bueno, la cuestión de los imperativos es que, bueno, va a estar, van a ser órdenes sencillamente, ¿no? Una orden o una exhortación. También aquí hablamos de los tiempos y esto lo voy a explicar en el siguiente video de manera mucho más extensa. El número vendría a ser singular y también el plural. Esa es la forma del verbo. La persona primera, segunda, tercera. La voz vendría a ser voz activa, voz pasiva. Eso también lo voy a explicar de una manera un poquito más extensa en el siguiente video. Y el aspecto perfectivo, es decir, una acción terminada, o imperfectivo, una acción en desarrollo. Bueno, esto me voy a extender un poquito más en el siguiente video, por favor. Y vamos a hablar sobre los tiempos verbales también de manera más extendida. Bueno, entonces hasta el próximo video.